Hola, soy vuestro compañero Gabriel González León y a través de este vídeo os voy a explicar el cuento 5 del Conde Lucanor. En cuanto al contexto histórico, social y cultural, podemos saber que esta obra se sitúa en la Edad Media, que tenía una sociedad dividida en dos estamentos. El primer estamento era el de los privilegiados, el rey, los nobles y el clero. Estos gozaban de todos los derechos y estaban exentos del pago de impuestos y tenían reservados los altos cargos del reino. Los no privilegiados es el segundo estamento, que estaba formado por el campesinado, y carecían de derechos y estaban sometidos a fuertes impuestos. El sistema político que se daba en la Edad Media era el feudalismo. El feudalismo era un sistema político mediante el cual los señores entregaban una tierra, que eran los feudos, a los vasallos a cambio de fidelidad. Este proceso se hacía mediante una noble ceremonia, la de homenaje, la cual consistía en que el vasallo, de rodillas ante el rey, cogiendo su mano, le prometía fidelidad. La religión tenía gran poder e influencia social, y por eso encontraremos elementos religiosos a lo largo de la obra, y también en el cuento que analizaremos. También sabemos, mediante las distintas obras importantes de esta época, que la mujer tenía una posición social muy baja a diferencia de la actualidad. El texto que vamos a analizar pertenece a la obra del Conde Lucanor. Esta obra fue escrita en el siglo XIV, específicamente en el año 1335. Esta obra pertenece al Menester de Clerecía. Está formada por dos prólogos, 5 partes y 5 cuentos, que en este caso, en vez de cuentos, se llamaban ejemplos. Cada ejemplo cumple la siguiente estructura. La primera parte de la estructura es: el conde pide el consejo a Patronio. La segunda, Patronio establece una semejanza entre el caso que le plantea el conde y un cuento. La tercera, Patronio narra el cuento, planteamiento, nudo y desenlace. La cuarta, consejo de Patronio. La quinta, el conde pone en práctica el consejo. Y por último, la sexta, don Juan Manuel resume la enseñanza del cuento en 2 versos parados a modo de moraleja. La obra presenta una función didáctico-moral. Por un lado intenta advertir de los defectos morales y por otro intenta guiar a los nobles. Hace uso de la narración y la descripción, pero predomina más la narración. Es una forma dialogada con oración simple y coordinada. Por ejemplo, cuando el cuervo vio de qué manera le alababa la zorra y cómo le decía la verdad, línea 37. Otro ejemplo, al conde agradó mucho lo que Patronio le dijo e hizo así, línea 46. También se hace uso de algunos recursos literarios, hipérboles, elipsis, metáforas, paralelismo, hipérboles y comparaciones. Y por otro lado, hace uso de la sintaxis, polisínteton, la exclamación y la paradoja. En cuanto al autor, don Juan Manuel, sabemos que nació en 1282 y falleció en 1348. Fue el primer autor en considerarse que su obra llegaría a la prosperidad, es decir, que llegaría en un futuro, sería conocido por escribirla, y se preocupa por conservarla. Para ello lo guarda en un monasterio, pero el monasterio finalmente acaba incendiado. Con su obra influye en los relatos de tradición oral y también en los relatos de tradición culta, principalmente árabe e india. También don Juan Manuel se introduce a sí mismo en la obra, apareciendo en el prólogo y al final de cada ejemplo. Don Juan Manuel fue sobrino de Alfonso X el Sabio y fue nombrado gobernador general del reino de Murcia. También fue uno de los hombres más cultos de su época y participó en el impulso de la prosa castellana. Vamos a dar paso a analizar el cuento 5. El género principal de este fragmento es el narrativo, ya que se cuenta lo que ha pasado a un personaje en un espacio y tiempo determinado. El subgénero es la fábula, a diferencia de otros ejemplos, que en estos ejemplos es el cuento. Sabemos que es una fábula porque se le da voz a los animales, como si fueran personas, que es un rasgo característico de la fábula. En este caso, la fábula que aparece es una adaptación de la original. El tema principal sería que el conde pide consejo a Patronio y este lo compara con una fábula. Y podemos resumirlo como de la siguiente forma: el conde Lucanor pide ayuda a Patronio. Compara la situación del conde con la fábula del cuervo y la zorra. Patronio también le da un consejo y el conde lo pone en práctica, evitando así muchos problemas. Don Juan vio que el cuento era bueno y lo introdujo en el libro junto a una moraleja. Pasamos a la estructura externa. En cuanto a la estructura externa de este fragmento, podemos observar que consta de 48 líneas más la moraleja, que son 2 líneas, que están repartidas en 5 párrafos de extensión irregular.
También podemos observar que la utilización de los márgenes y la sangría es adecuada y que el tamaño de la letra aparece de forma correcta. Este fragmento no presenta faltas ortográficas. En cuanto al uso de la lengua, podemos decir que es estándar y podemos encontrar el uso de vos, línea 43, como una muestra de respeto que en la actualidad no se utiliza en España, a diferencia de otros países como los de Sudamérica. En cuanto al registro de la lengua empleado, es el coloquial y no encontramos tecnicismos. Pasamos a la estructura interna, que podemos encontrar que está dividido en dos partes. La primera es la narrativa, que abarca las líneas 1, 5 a la 7 y de la 46 a la 48. Y la segunda parte es la dialogada, que abarca las líneas 2 a la 4 y de la 8 a la 45. Predomina la parte dialogada frente a la narrativa. La fábula es narrada desde la línea 12 hasta la línea 42, pero las líneas 44 a la 46 se introduce la voz de Petronio. En cuanto a elementos de la narración, podemos encontrar el narrador, que encontramos dos narradores. El primer narrador en tercera persona, testigo, ya que solo cuenta lo que ve. El segundo narrador, que en este caso sería Petronio, tercera persona omnisciente, ya que cuenta lo que sienten y piensan los personajes. Y también encontramos personajes. Conocemos a los personajes por su acto, es decir, de forma indirecta. Hay dos tipos principales, que es el conde Lucanor, aparece en la línea 1, se muestra como alguien necesitado de ayuda, y Petronio. Aparece en la línea 1 también, y se muestra como alguien sabio. En cuanto a los secundarios, encontramos al cuervo, que aparece en la línea 12, por primera vez, y se muestra como alguien ingenuo, y la zorra, que aparece en la línea 14, se muestra como alguien muy astuta. En cuanto a la acción, la zorra engaña al cuervo y se lleva el queso. En cuanto al tiempo, suponemos que por la tarde o por la mañana. No se encuentran detalles sobre el tiempo, que podría haber transcurrido 15 o 30 minutos. Suponemos que los hechos transcurren en el palacio, porque no se encuentran detalles sobre el lugar. Y en la fábula suponemos que se encuentran en el campo, pero tampoco se especifica mucho dónde están. También podemos encontrar verbos de acción y movimiento, característicos de la narración. Contó, línea 5, apercibió, línea 5, creyó, línea 37, evitó, línea 46. Análisis del lenguaje. Encontramos algunos rasgos propios del lenguaje, como por ejemplo, encontramos varios campos semánticos. El primero, campo semántico de la parte del animal, pluma, ojos, picos, patas y garra, línea 20. Segundo, campo semántico de los colores, negro, línea 24, azules, línea 23. También encontramos adjetivos propios de la descripción, bonito, línea 21, feo, línea 21, brillante, línea 23, hermosa, línea 24, hermoso, línea 25, recio, línea 29. Por otro lado encontramos la comparación, como las plumas del pavo real, línea 23. Como también encontramos sinónimos, elogiar, línea 2, y halagado, línea 3. En cuanto al antónimo, encontramos bonito, línea 21, y feo, línea 21. Aparecen oraciones enunciativas, como por ejemplo, el cuervo encontró una vez un pedazo muy grande de queso. Esto aparece en la línea 12. También encontramos la repetición de algunas palabras. Dijo, que aparece en la línea 6, 12 y 15. Por último encontramos varios conectores, por lo cual que es un conector consecutivo y aparece en la línea 6 y la 26. También encontramos aunque, que es una oposición, línea 17. Además, aditivo, línea 27 y entonces, que es temporal, que aparece en la línea 25. Bueno, pues hasta aquí el comentario de texto. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido un poco más sobre el autor, la obra y el contexto, y que esto sirva como ejemplo para realizar el vuestro. Adiós.